Listo, entonces cuando hablamos de sistema digestivo tenemos que hablar de una pared que está ubicada en la parte anterior y esta pared presenta unos cuadros o unas áreas. Entonces vamos a dividir esto en 9 cuadros. Entonces se proyectan 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales. Esas líneas van a permitir que el abdomen se divida en 9 cuadros. Entonces, este primer cuadro, este y este, se van a llamar de forma diferente a los laterales. El de la parte superior se llama el epigastrio, es el que está cerca a lo que conocemos como la boca del estómago. Esta segunda región corresponde al mesogastrio, que como el ombligo está por allí cerca, corresponde a la región umbilical, y la que está en la parte inferior corresponde al hipogastrio, que como está cerca al pubis, le llaman región púbica. Los que están al lado, entonces, este se llama hipocondrio derecho, este sería el hipocondrio izquierdo. La diferencia entre ellos son la lateralidad, ¿dónde están ubicados? Acá tenemos el flanco derecho, flanco izquierdo, y en la parte inferior tenemos la fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. En algunos textos ustedes posiblemente van a encontrar que a estos cuadros o a estos recuadros los llaman de forma diferente. Al de la mitad, a este le dicen región umbilical, a este le dicen región púbica. A los hipocondrios le dicen regiones subcostales derecha e izquierda. A los flancos le llaman regiones laterales derecha e izquierda. Y a la parte inferior les dicen regiones inguinales derecha e izquierda. ¿Listo? Ahora, el abdomen presenta 2 cavidades. Esta capa que vemos aquí corresponde. Este músculo que señalo es el músculo recto del abdomen. Es el músculo que permite la flexión del tronco. Es el mismo recto abdominal. Es el músculo que está fragmentado. Es el músculo de las chocolatinas. Lateralmente tenemos este músculo que se ubica al lado derecho, al lado izquierdo. Se llama el músculo oblicuo externo. Ese músculo, junto con los 2 músculos que les voy a nombrar, hacen parte de los músculos anchos del abdomen, a los cuales el recto del abdomen no hace parte de él. Luego retiro y me voy a encontrar con un músculo que sus fibras se orientan de lateral a medial, pero de inferior a superior, que se llama el músculo oblicuo interno. Y el último músculo que tenemos corresponde al músculo transverso del tórax. O sea, oblicuo interno, oblicuo externo y transverso son músculos que se denominan anchos del abdomen y son los que hacen parte de él y conforman la pared anterior del abdomen. Si hay una pared anterior, va a haber una pared posterior y la pared posterior está conformada por este músculo que se llama el cuadrado lumbar o cuadrado de los lumbos, que está en la parte posterior dentro de la cavidad abdominal, y tengo este músculo que se llama el psoas mayor. O sea que los 5 músculos, bueno, 5, digámoslo por un lado, que delimitan la cavidad abdominal son la parte posterior, cuadrado lumbar, psoas mayor, en su parte anterior, transverso del abdomen, oblicuo interno y oblicuo externo. Y el que está sobre la pared anterior realmente es el
cuadrado, el recto del abdomen o recto abdominal. Ahora vamos entonces al sistema digestivo propiamente dicho. Entonces, el sistema digestivo comienza en la cavidad oral. Este sistema está delimitado por, o la cavidad oral está delimitada superiormente por el paladar duro, posteriormente por el paladar blando, inferiormente por la lengua y anteriormente por los dientes. Ya allí los alimentos comienzan a ser triturados, degradados por acción de la saliva. Luego su contenido se orienta hacia la parte posterior y se va por un tubo que se llama el esófago. Y el esófago es la continuación de qué estructura? ¿De qué estructura? ¿Cuál es la estructura que permite la formación del esófago? ¿A qué? No. Cerca, pero no. ¿Cómo se llama? No, porque el esófago llega al estómago antes. ¿Cómo se llama el tubo? ¿Cómo se llama? Se llama la faringe. La faringe se continúa como esófago, la laringe se continúa como tráquea. ¿Listo? Entonces, el contenido de la cavidad oral se va posterior, se va por el esófago. El esófago se ubica posterior a la tráquea. Por eso, cuando una persona en ocasiones se atraganta con algún alimento grande que no pudo triturar en su boca y se lo traga, siente que no puede respirar. Y es porque el esófago comprime la tráquea. Y por eso la persona no puede respirar, pero no es que se le haya ido por la tráquea, sino por el esófago. Entonces de allí desciendo y ya propiamente me voy a ubicar en el esófago. Entonces el esófago es un tubo que yo lo voy a ubicar en el mediastino posterior. Él presenta tres partes estrechas. Entonces, la primera parte estrecha la ubico por acá arriba. Cuando él pasa de faringe a esófago, allí. La segunda parte estrecha, cuando se relaciona con los bronquios y la aorta. Y la tercera parte estrecha que presenta él es cuando atraviesa este músculo que se llama el diafragma. Esas son las tres partes estrechas que presenta el esófago. Entonces el esófago atraviesa el diafragma y se va a relacionar con una bolsa que encontramos ya propiamente dicha en la cavidad abdominal que se llama el estómago. O sea, el contenido de la cavidad oral viaja vía esófago y llega al estómago. Ahí llega. Si comparo la ubicación del esófago en relación con la arteria aorta, el esófago se ubica medial a la arteria y se ubica anterior a los cuerpos vertebrales de las vértebras torácicas y posterior a la tráquea. Y se ubica en un espacio que se llama el mediastino posterior. Luego entonces ya bajamos
y me voy a encontrar con esta estructura que se llama el estómago. Entonces, el estómago hace parte de una cavidad que se llama la cavidad abdominal. Entonces, míralo acá cómo se ve. En esta cavidad, aquí el estómago va a estar, y es este que señalo aquí. Este es el estómago. ¿Listo? En la parte superior, el estómago, o sea, aquí se une el esófago al estómago en un punto que se llama el cardias. Ahí se unen los dos. Cardias. Cardias. Es el cardias. Es este orificio que hay aquí, que forma un esfínter que se denomina esfínter fisiológico. No es un esfínter anatómico. El esófago trae el contenido de la cavidad oral y lo va a llevar al estómago. Resulta que el estómago va a presentar este bordecito que corresponde al borde superior del fondo y junto con el borde lateral del estómago, del esófago, perdón, forman un ángulo. Entonces, entre más grande sea este ángulo, o sea, entre más plano, se presenta algo que se llama el reflujo gastroesofágico. ¿Qué significa eso? Que el contenido que está en el estómago se devuelve a través del esófago. Si el ángulo no es tan grande, si el ángulo es pequeño, la presencia de reflujo gastroesofágico es menor. Y eso es una de las causas por las cuales algunas personas de manera frecuente presentan reflujo gastroesofágico. Exactamente. Como eso se relaciona con el epigastrio, o sea, lo que le decimos la boca del estómago, entonces ese ardorcito, esa molestia que hay allí, está asociada con eso. Entre otras cosas, ¿no? Esa es una de ellas. Bueno, el estómago va a presentar una curvatura menor, que es esta, una curvatura mayor, que es esta. Presenta unas partes. Presenta algo que se llama el fondo del estómago, que es esta porción superior. Aquí hay unas células que secretan ácido clorhídrico. Y esas células con ese ácido desdoblan toda la parte vegetal que nos consumimos. O sea, las frutas, las verduras, allí son degradadas. Luego, el estómago va a tener algo que se llama el cuerpo, que es toda esta parte. Y por último, eso, el cuerpo. Y tenemos la parte que comunica el estómago con el intestino delgado, se llama el píloro. Entonces el píloro va a presentar un esfínter que lo ubicamos aquí, es un esfínter anatómico. Un esfínter anatómico, a diferencia de un esfínter fisiológico, las fibras musculares van a ser fibras circulares. El esfínter fisiológico no presenta ese tipo de fibras. En otras palabras, el esfínter fisiológico solamente se hace visible cuando, valga la redundancia, fisiológicamente se necesita que se active. Por ejemplo, cuando haya reflujo, se activó. De resto, está normal. Pero el esfínter anatómico va a ser una respuesta
química a lo que esté pasando a nivel del estómago. O sea que el contenido del estómago va a pasar hacia esta primera porción que vemos acá del intestino delgado, que se llama el duodeno. Entonces el duodeno va a tener 4 partes. Este es el duodeno con su porción descendente. O sea, todo esto es el duodeno. ¿Listo? Entonces él va a tener una parte superior, una parte descendente, una parte transversa y aquí una parte ascendente. El duodeno se relaciona con esta estructura que es el páncreas. El páncreas se ubica posterior al estómago. Entonces, ¿para qué nos sirve el duodeno? En él se desdoblan las grasas. Ahí llega un conducto que viene del hígado que se llama el conducto colédoco y trae bilis, que es el sustrato que está generando el hígado. Llega allí y el páncreas tiene un conducto que se llama el conducto pancreático principal y su contenido, que es jugo pancreático, va a llegar allí. Estas dos estructuras van a llegar a una papila que se llama la papila duodenal mayor. Esa papila es este puntico que nos muestran acá. Duodenal mayor. Esa papila tiene una importancia clínica. Como ahí está llegando el colédoco que viene del hígado, ese conducto, hay una estructura que se llama la vesícula biliar, tiene un conducto que se llama el conducto cístico y ese conducto puede tener calcificaciones, puede bajar una de ellas y puede obstruir esa papila y como el páncreas está segregando líquido allá, o sea, un contenido, un jugo, cuando se tapona el páncreas se inflama y a eso se le llama una pancreatitis y esa pancreatitis, si no es manejada de manera adecuada, es mortal. Entonces, algo que normalmente debería de funcionar de una manera adecuada, se puede volver contraproducente para el mismo cuerpo. ¿Listo? Señora. Con bilis. Bilis. Lo que en el hígado se llama bilis. El conducto cístico que viene de la vesícula biliar. Porque en la vesícula biliar se almacena bilis. Entonces, por una respuesta hormonal sale, pero se puede calcificar. Y cuando sale, te sale una calcificación, va viajando y puede tapar eso. Lo que puede taponar la papila duodenal y puede generar una... ¿Cómo? Buena pregunta. No sabría decirte. Hay personas que secretan mucho calcio, no lo absorben y lo eliminan. Y se va acumulando. Es como el cálculo renal, que es calcio que se almacena, no es filtrado, es filtrado en el riñón, no se absorbe y se va y forma el calcio. Más o menos así. Puede ser porque un cálculo te puede taponar un uréter y no vas a poder orinar, o te tapona la vejiga y no puedes orinar. Y la apendicitis es que se te inflama el apéndice porque se tapona el orificio y el líquido no sale. Es algo por el estilo. ¿Listo? Bueno. Entonces, yo dejo el duodeno y ya me voy a continuar con la cavidad abdominal. Resulta que en la cavidad abdominal vamos a tener un tejido que cubre todos los órganos que están dentro de la cavidad y se llama peritoneo. El peritoneo tiene 2 láminas. Una lámina que se llama parietal,
sea, que va hacia la pared, y otra lámina que se llama visceral, que va hacia los órganos. Entonces, los órganos que están cubiertos de peritoneo se llaman órganos intraperitoneales. ¿Cuáles son los órganos intraperitoneales? El hígado, en su gran mayoría, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, parte del páncreas y el vaso. Los órganos que no están cubiertos por peritoneo se le llaman retroperitoneales y son una parte del hígado, parte del páncreas, los 2 riñones y los grandes vasos que están en la cavidad abdominal. Entiéndase, vena cava inferior y aorta abdominal. No están cubiertos de peritoneo. Ese peritoneo lo vamos a ver aquí a la altura de la curvatura mayor del estómago. Él se desprende hacia la parte inferior y le llaman el delantal. Y es peritoneo. Y el peritoneo es tejido inteligente. Por ejemplo, hay personas, especialmente mujeres trans, que su canal vaginal fue hecho con peritoneo. Lo han construido allí, entonces es un tejido que se adapta muy fácil. También tenemos el mismo peritoneo, pero ubicado entre la curvatura menor del estómago y la cara visceral del hígado, se le llama el aumento menor. Va a estar allí. Es peritoneo que está cubriendo. ¿Vamos? ¿Cómo? Aumento menor. Y el que le llaman delantal es el aumento mayor. Como el intestino delgado mide 7 metros y está dentro de la cavidad, para poder él ocupar ese espacio, se tuvo que plegar entre sí y dar estas formas redondeadas que estoy señalando acá. Entonces, a las formas redondeadas que yo voy a ubicar en el intestino delgado, le voy a llamar asas intestinales. Y las asas intestinales van a estar unidas por peritoneo, que a la altura del intestino delgado se llama mesenterio. El mismo peritoneo, a la altura del hígado, me va a formar este ligamento que se llama el ligamento falciforme. Y el mismo peritoneo, a la altura del intestino grueso, se va a llamar mesocólon. Mesocólon. O sea que tengo mesenterio, peritoneo para el intestino delgado. Mesocólon, que es peritoneo para el intestino grueso. Aumento menor, que es peritoneo, que ocupa el espacio entre la curvatura menor del estómago y la cara diafragmática, la cara visceral del hígado, perdón. Aumento mayor, que es el peritoneo que está proyectándose desde la curvatura mayor del estómago. ¿Listo? Y ligamento falciforme, que es peritoneo en la cara diafragmática del hígado. Es el peritoneo, está cubriendo todo eso. Resulta que dentro de la cavidad abdominal tenemos el hígado. El hígado se considera la glándula anexa más grande que hay en el cuerpo. Y la vamos a ubicar en el hipocondrio derecho y se puede desplazar hasta el hipocondrio izquierdo. O sea que va hipocondrio derecho, epigastrio y puede llegar hasta allá. ¿Listo? Él tiene 2 caras. Una cara superior, que es la cara diafragmática, y una cara inferior, que es la cara visceral. O sea, esta es la cara que se relaciona con la curvatura menor del estómago y me forma o me va a permitir la ubicación del aumento menor.
Entonces, a la altura de su cara diafragmática tengo este ligamento que se llama el ligamento falciforme, que me divide la cara diafragmática en dos lobos. El lobo derecho y el lobo izquierdo en su cara diafragmática. En su cara visceral, el hígado va a tener 4 lobos. Lobo derecho, lobo izquierdo, lobo caudado y lobo cuadrado. En la cara diafragmática solamente hay 2 lobos. En la cara visceral hay 4. En su cara visceral voy a ubicar este ligamento que corresponde al ligamento terete del hígado. Ese ligamento es el vestigio de lo que en su momento fue la vena umbilical. Y la vena umbilical es la vena que en la circulación fetal pues está transportando los nutrientes hacia el feto. ¿Listo? Esta vena que señalo acá corresponde a la vena cava inferior, que es una vena que no entra al hígado, pasa por su parte posterior. Y el contenido venoso del hígado sale a través de unas venas que se llaman las venas hepáticas y llevan su sangre a la vena cava. Y la vena cava atraviesa el diafragma, llega al atrio derecho, descargando sangre venosa. Pero entonces la sangre que va allí es una sangre que tiene nutrientes, porque ya fue filtrada por el hígado, fue absorbida por las venas mesentéricas que están formando una vena que se llama la vena portal hepática y llega allá. O sea que decir que la sangre venosa es baja en nutrientes no es exacto. ¿Listo? A la altura de la cara visceral vamos a tener 3 partes que es importante identificarlas. La primera se llama la vena portal hepática o la vena portal del hígado. Como les dije ahora, es la vena que está trayendo la sangre del intestino delgado y el intestino grueso, que son los responsables de la absorción de los nutrientes y los llevan allá. Vamos a tener un conducto, vena portal hepática o vena portal del hígado. Tenemos un conducto, que lo señalo aquí, que se llama el conducto colédoco, que se forma de la unión del conducto cístico y el conducto hepático común y va a terminar en el duodeno trayendo bilis. Y tenemos la arteria hepática propia, que es una rama de la arteria hepática común. A las 3 cosas unidas se le llama la tríada hepática. Y hay una parte del hígado, yo les dije que el hígado no estaba cubierto por peritoneo, y la parte de él que no está cubierto, que es esta, perdón. Que es esta que encontramos acá, se le llama el área nuda o el área desnuda. Y se le dice así porque no está cubierta de peritoneo. ¿Listo? Resulta que dentro del sistema digestivo debemos de conocer 2 cosas. Lo que se llaman las vías biliares. Entonces, van a haber una vía biliar principal y una vía biliar accesoria. La vía biliar principal la forma el conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho, los 2 se unen, me forman el conducto hepático común
Y el conducto hepático común se continúa como colédoco. Y el colédoco ya sabemos dónde termina. Y la vía biliar accesoria corresponde a la vesícula biliar y el conducto cístico. O sea que el conducto cístico se une al conducto colédoco y al conducto hepático común y me forma el conducto colédoco. En el estómago, bueno, en la cavidad abdominal, perdón, corrijo, vamos a tener dos intestinos. Uno delgado, que ya lo nombramos, que tiene 3 porciones, duodeno, yeyuno, ilion. El yeyuno es el sitio del intestino delgado donde se absorbe la mayor cantidad de nutrientes. El ilion es el que termina de absorber lo que no absorbió el duodeno, el yeyuno, perdón, y va a llevar su contenido hacia el intestino grueso. Y el intestino grueso es un tubo que se va a ubicar en esta parte. La forma que da el intestino grueso se le llama marco cólico. Y el intestino va a tener varias porciones. Esta primera parte corresponde al ciego. En el ciego va a haber una apéndice, como una especie de gusanito. Y esa apéndice es la que se inflama y genera apendicitis. Y cuando se rompe su contenido, que es materia fecal, se dispersa en la cavidad abdominal, generando algo que se llama peritonitis, que puede llegar a ser mortal. ¿Y qué es lo que va a haber en la cavidad del peritoneo? Pues materia fecal. Porque el apéndice almacena eso. Allí no se quedan ni las pepas de la guayaba, ni las pepas de la granadilla, ni las pepas del maracuyá, nada de eso. Eso es materia fecal. Porque así nos dijeron, no coma eso, que eso le queda allá. No, eso está. Luego tenemos una parte del intestino grueso que se llama el colon ascendente, que es esta. Luego el colon se dobla hacia la izquierda y a eso se le llama la flexura cólica derecha. Señora. Todo. Sí, todo el colon se irrita. Porque es que el colon lo que hace es absorber el exceso de agua y a través de movimientos peristálticos llevar los desechos, que es materia fecal, para ser evacuadas. Entonces, cuando se habla de colon irritable, es que todo el proceso del sistema digestivo, por temas de, digámoslo, incompatibilidad alimenticia, genera una respuesta en el que no es la adecuada y así como entró, así salió. ¿Listo? Tenemos el colon transverso, que es toda esta parte. Luego tenemos la flexura cólica izquierda, que es esta parte. Luego el colon descendente, que es esto. Luego el colon sigmoideo, que sería esto. Y la última parte del colon sería, hola aquí, el recto, que termina en la pelvis. Esas son las porciones. ¿Cuánto mide el intestino grueso? 1.5 metros. ¿Listo? Desde el punto de vista de la irrigación, el intestino delgado, en su porción del yeyuno e ilion,
y la parte derecha del intestino grueso, entiéndase ciego, colon ascendente, biflexura cólica derecha, está irrigado por una arteria que se llama la arteria mesentérica superior. Ya se las muestro. Entonces, esta arteria es la mesentérica superior, que es la que está irrigando toda esa parte. Esta arteria tiene una particularidad. Ella se ubica posterior a una vena que se llama la vena renal. Y la vena renal trae la sangre del riñón izquierdo hacia la vena cava. Y esa vena puede generar una compresión sobre esta arteria y esta arteria puede presentar baja irrigación a nivel de los intestinos y puede generar un infarto en esa región. ¿Listo? La arteria que irriga lo que no irriga la mesentérica superior se llama la mesentérica inferior. Es esta. ¿Listo? Es una rama de la aorta abdominal. Ella es la responsable de la irrigación de la mitad izquierda del intestino grueso. Y las venas que drenan la sangre de la cavidad abdominal son las siguientes. Entonces, la vena portal hepática, que es esta que se señala arriba, se forma principalmente de dos venas. Una que se llama la vena mesentérica superior, mírala, y otra vena que se llama la vena lienal o la vena esplénica. Ellas dos se unen y me forman la vena portal del hígado. Y la vena portal del hígado, pues, como su nombre lo indica, llega al hígado. Sin embargo, la vena mesentérica inferior, que es esta que señalo, va a drenar su contenido normalmente hacia la vena lienal o esplénica. Pero puede pasar que ella no llegue a la esplénica, puede llegar a la mesentérica superior o puede llegar directamente a la vena portal del hígado. ¿Listo? Bueno, entonces, con esto, a grosso modo, vemos sistema digestivo. ¿Listo? Listo, chicos, ya esta es la última parte. Entonces, vamos a hablar de sistema urinario. Resulta que los riñones son un par de órganos que se consideran retroperitoneales. Y se les llaman retroperitoneales porque no están cubiertos de peritoneo. Están ubicados en la parte posterior. Se relacionan con los músculos de la pared posterior del abdomen y van a ser dos. ¿Listo? Entonces tenemos uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. El del lado derecho en comparación con el izquierdo está más abajo. Es porque al lado derecho está el hígado. Entonces él hace que esté descendido. Los riñones van a presentar las siguientes partes.
un borde superior o polo superior que se relaciona con una glándula que se llama la glándula suprarrenal. Esta glándula pues, secreta unas hormonas. Una de ellas, que se llama el cortisol, es la hormona del estrés, que es enemiga de la memoria. O sea que cuando usted se enfrenta a una situación de estrés, como un examen, un quiz o un parcial, se le olvidan las cosas, es por culpa de esa hormona. Escójala con calma, relájese y verá que le puede ir mejor. Presenta un borde lateral, presenta un borde medial y en el borde medial va a haber una pequeña excavación, aquí un espacio, y esa excavación corresponde a lo que conocemos con el nombre de seno renal. Y en la parte inferior tenemos el polo inferior. También presenta dos caras, una cara anterior y por ende, pues una cara posterior. ¿Listo? Los riñones están irrigados por las arterias renales, que son dos, que vienen de la aorta abdominal y su contenido es drenado por las venas renales, que van a drenar hacia la vena cava inferior. Entonces aquí tengo la vena renal derecha y la vena renal izquierda. Si usted ve allí, la vena cava se ubica lateral a la aorta abdominal. Por información general, en las mujeres, cuando están en embarazo, se les sugiere, bueno, se les dice que se acuesten sobre el lado izquierdo, más no por el lado derecho. Y la explicación es la siguiente: la vena cava está llevando la sangre de miembros inferiores y cavidad abdominal al corazón. Si se acuesta sobre el lado derecho, la comprime, la sangre no sube de manera adecuada y se presenta algo que se llama sufrimiento fetal. O sea, el bebé paga las consecuencias. Siempre se le sugiere, por favor, acuéstese al lado izquierdo, no al lado derecho. Pero también la vena renal izquierda, aquí, se ubica posterior a esta arteria que es la mesentérica superior que les dije ahora. Y la vena renal izquierda también tiene otra implicación desde lo clínico. Esta vena se llama la vena testicular izquierda, que en el caso de los hombres se puede volver en un factor que genere algo que se llama varicocele, porque el volumen de la vena renal izquierda es menor al volumen de la vena cava a la cual está drenando la sangre, la testicular derecha. Entonces, eso hace que el flujo de sangre no sea el adecuado, se presenta una dilatación a la altura de un plexo que se llama pampiniforme en el testículo y se presenta varicocele. ¿Listo? Es para que lo tengan presente allí. Bueno, vamos a mirar el riñón de forma aislada. Entonces aquí lo vemos. Entonces ya le quitamos todo. En orden de las tres estructuras que encontramos en el seno renal son: la más anterior o la anterior es la vena renal, la que le sigue es la arteria y por último el uréter. Y el uréter es el tubo que va a transportar la orina desde el riñón hasta la vejiga. Y es el que se puede obstruir por cálculos renales. ¿Listo? Listo. Entonces, el riñón va a tener una estructura macroscópica y una estructura microscópica. La parte más externa del riñón, esta que estoy señalando aquí,
corresponde a algo que se llama la corteza renal. Esta parte que estoy señalando aquí corresponde a algo que se llama la médula renal, en la cual voy a ubicar unas estructuras que se llaman las pirámides renales. Y en las pirámides renales es donde se da la filtración de la orina. La médula, perdón, la corteza renal se proyecta entre las pirámides y a eso le vamos a llamar la columna renal. Y si yo les preguntara cómo se llama el tejido que está entre estas dos líneas, a este tejido se le llama parénquima renal. Parénquima es tejido, o sea, tejido renal, que está conformado por médula renal y corteza renal. Luego, en el ápex de la pirámide renal, aquí tenemos un pequeño orificio, y este orificio corresponde a la papila renal. Y la papila renal es el sitio donde se comienza a recolectar la orina que ha sido filtrada. Luego, su contenido es transportado, por una estructura que tiene forma de copa, o sea, así, más o menos, que se llama el cáliz menor. Luego, la unión de 2 o 3 cálices menores me forma algo que se llama el cáliz mayor. Aquí. Y la unión de 2 o 3 cálices mayores me forma algo que se llama la pelvis renal. Como la pelvis renal está delimitada por los bordes mediales del riñón, entonces si yo les preguntara dentro del borde medial o hacia adentro, hacia el riñón, sería pelvis renal. Y si se lo pregunto por la parte externa, sería uréter. Y el uréter es una parte del riñón que lleva la orina hacia la vejiga y es una estructura retroperitoneal que va a presentar, así como el esófago, 3 partes estrechas. Uno, cuando pasa de pelvis a uréter. 2, cuando atraviesa unos vasos que se llaman los vasos ilíacos. Y 3, cuando entra a la vejiga. ¿Listo? Entonces, la vejiga puede ser masculina y femenina. Básicamente son iguales, tienen las mismas estructuras. La diferencia de la vejiga masculina en relación con la femenina es que esta última presenta una uretra más corta y vertical que los hombres. Eso en las mujeres permite una mayor incidencia en infecciones urinarias. Y el orificio externo de la uretra se ubica por encima del orificio vaginal. Por eso, al personal de salud, en ocasiones, se confunde y la sonda no la pasa por el orificio externo de la uretra, sino por la vagina. Ella tiene que ser cambiada y pues meterla nuevamente. Entonces, la vejiga va a ser una bolsa de reservorio al cual va a llegar la orina. Y la uretra está delimitada por 2 orificios. El orificio interno de la uretra y el orificio externo de la uretra. Entonces, la vejiga cuando está relajada se
recoge, presenta unos pliegues, se arruga, y en la mujer tiene una condición adicional. Se ubica anterior a este órgano que es el útero. Por eso las mujeres cuando están en embarazo, el peso del útero sobre la vejiga hace que presenten incontinencia urinaria. Y las mujeres que han sido multíparas, o sea, que han tenido muchos hijos o más de un hijo, en ocasiones, sin estar en embarazo, presentan incontinencia urinaria. A tal punto que hay veces cuando se ríen, se orinan. ¿No les pasa? Tranquilo que a los hombres también les pasa lo mismo. No, de orinar, ¿no? Listo, entonces veamos ahora la uretra masculina. Entonces, la uretra masculina, a diferencia de la uretra femenina, es más larga, es más tortuosa y es más difícil de meterle una sonda. La uretra masculina tiene las siguientes partes. Esta es la uretra prostática. Esta parte es la uretra membranosa y esta parte es la uretra esponjosa. O sea que la sonda, ¿por dónde entra? Por aquí. ¿Y dónde debe terminar? Aquí. Ahora, la incidencia de infecciones urinarias en los hombres es menor que en las mujeres, pero la severidad de una infección urinaria en los hombres es más alta que en las mujeres. Y cuando los hombres presentan un cálculo renal, el recorrido del cálculo, sobre todo la uretra, le dicen que es como el parto de las mujeres. Es muy doloroso, porque tiene que hacer todo el recorrido y tiene que salir por allí porque no tiene por dónde más salir. Ahora sí, ¿se va a seguir riendo? Ahora ya tragué saliva este mañana de ríe, ¿no? Ahora, la uretra masculina presenta otra condición. Como esto es la próstata se puede inflamar y cuando se inflama lo que hace es que comprime la uretra prostática, por ende el volumen de orina no es el adecuado, pasa fraccionado. Y uno de los signos de hipertrofia prostática es que el volumen de la orina no es el normal, no es constante. Por eso los hombres, cuando presentan hipertrofia prostática, luego de ser pues ya determinada por un examen de química sanguínea, etcétera, etcétera, le hacen un examen que se llama el tacto rectal. Entonces, ingresan por aquí, que es el ano, y tocan acá, para poder saber si la próstata está inflamada por presencia de un signo que sería el tema de la orina. ¿Listo, chicos? Entonces, con esto creo que